Se dice que en el mundo solo hay 2 volcanes activos en los que seres humanos viven dentro del cráter. Así somos los humanos, no sé por qué elegimos estos lugares, pero hoy estamos en uno de esos 2. Estamos en el cráter del volcán Pululagua, en el Ecuador, en la mitad del mundo. Vean esta locura. Este es un cráter que la última erupción fue hace 2000 años, pero eso en edad de volcanes y en número de volcanes no es nada. Realmente, mientras sea un volcán activo, significa que podría hacer erupción en cualquier momento. Hay magma por ahí abajo moviéndose, y aquí viven personas desde hace cientos de años que tienen incluso sus animales, sus siembras, hasta construyeron ya piscinas y cosas turísticas. Y también me contaban que cuando cosechan todo lo que siembran, lo suben en burritos hasta aquí arriba para irlo a vender a la ciudad. Amigos, nos encontramos en la capital más alta de todo el mundo. Nos encontramos en Quito, Ecuador, y por eso es que van a ver tal vez a lo largo de este video que me falta el aire, ando un poco agitado, me tiembla el pulso porque acabo de llegar. Estamos casi a 3000 metros sobre el nivel del mar, y a pesar de que está haciendo frío, al estar en la mitad del mundo, en el Ecuador, que es el punto más cercano al sol en toda la tierra, el sol pega como ustedes no tienen idea, es demasiado intenso. De hecho, que estamos muy cerca del equinoccio. No sé si alguna vez han escuchado hablar del equinoccio, pero era algo sumamente importante para los incas en el Perú, para toda esta región, sobre todo de los indígenas de los Andes. El equinoccio es cuando el sol está exactamente en la mitad del planeta, y como estamos en el Ecuador, que ya de por sí está en la mitad del mundo, vean la perfección. El sol sale del este y vean la sombra perfecta hacia el oeste. De hecho, puede ser que hoy al mediodía prácticamente yo no tenga sombra, porque el sol va a estar perfectamente arriba de mí. Exacto. Estamos de vuelta en el Ecuador porque ya tenemos una serie impresionante por este país que tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque la otra vez llegamos y nos fuimos hacia el lado de la selva. Recuerden que Ecuador, Perú también tienen costa, sierra y selva, montañas súper altas y Amazonas. Entonces la otra vez fuimos al Amazonas, atrapamos aquella anaconda impresionante, corrimos detrás de un mono, lo comimos y vivimos un montón de cosas más. Pero esta vez, ojo, desde ya nos vamos aclimatando, porque ya ustedes se podrán ir imaginando lo que se viene. Suscríbanse para que estén al pendiente, pero estoy muy emocionado por esta aventura que empieza en el Ecuador. Helados La Avelina Salcedo Paila. Brother, me uno a su dolor, me uno a su despecho. Lo siento. Hoy es el único día que vamos a bajar de metros sobre el nivel del mar, porque vamos a ir a buscar algo muy interesante. Pero antes de decirles la misión, el día no puede empezar. No puede empezar sin probar el famoso bolón que tuvo millones de votos en el Mundial de Desayunos de Ibai. Yo necesito devorarlo. Así que aquí estamos. Tenemos bolón. ¿Y cómo se llama este, señorita? Muchín. Muchín o machín. Muchín. La diferencia es que uno está hecho con masa de plátano verde. Debe saber espectacular. Y el otro con masa de yuca. Interesante que aquí el baño no es para mujeres, es para mujercitas. Por dicha, el mío es de hombres, no de hombrecillos, si no, no podría entrar. Los pongo en contexto así bien rápido. Resulta que el señor Ibai se le ocurrió hacer un mundial de desayunos, y el desayuno ecuatoriano, que se ve espectacular, la verdad. No sé por qué nunca había probado esto. Ya tenemos un video en el canal probando el cuy, probando los gusanos, el chontacuro me parece que se llama, probando de todo, pero no probé esta majestuosidad. Y este plato llegó a las semifinales y perdió con 4.8 millones de votos contra el desayuno peruano, que tenía más de 5 millones. Pero amigos ecuatorianos, no se sientan mal. Perder contra Perú en comida es como perder en fútbol contra Brasil, contra Argentina. No hay de qué sentirse mal, dieron la talla. Este desayuno que tenemos aquí es un bolón, que esto es masa de plátano verde, no sé si será como un patacón, relleno de chicharrón, huevo frito, tenemos carnita, caldo, y yo le agregué este maduro. Vamos a agregarle ají diablo. Me dijeron que este es potente. De hecho, que hay hasta 3 tipos de ají. Uy, Dios mío, me embarqué. Entró quemando de entrada.
No sabe para nada a patacón. De hecho, casi ni sabe a plátano, es como una masa, más bien de plátano verde. Qué rico y con chicharrón, delicioso. Así es como se tiene que desayunar, contundente. Y además tenemos por aquí un juguito de guayaba y por aquí un chocolate de cacao puro. Puede que usted alguna vez haya pensado que todo en esta vida cuesta dinero. Tal vez usted haya dicho, ahora hasta por respirar cobran. Hasta morirse hay que tener plata para que lo entierren. Pues usted no es el único ni la única. Un compadre aquí también lo pensó y dijo, me salgo de este sistema. Me voy al bosque a vivir en una tienda de campaña. Y dejó todo botado y se metió a la selva y a lo que entiendo se armó una casa con los productos que encontró a su alrededor. Entonces justamente esa es la misión que tenemos el día de hoy. Vamos a ir a buscar este personaje, a ver por qué lo hizo, cómo lo hizo, si es real, si usted simplemente puede irse a vivir en una tienda de campaña al bosque o no, si se lo come un puma o si le entra una serpiente, no lo sé. Vamos a buscar a esta persona y a conocer lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. A mi amigo o le rompieron el corazón de una manera muy maquiavélica o se hartó de las personas y la humanidad. Tenemos 3 horas ya saliendo de la ciudad, saliendo de Quito. Vamos bajando, estamos llegando a un bosque nuboso. Tuve hasta que cambiarle el agua al pájaro aquí porque ya no hay civilización, ni siquiera hay internet, ni siquiera tengo GPS para ver si vamos bien, pero vamos con la fe, que es lo importante. Ella nunca dejó de creer. Finalmente, amigos, llegamos. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerlo. Está bien alejado de la ciudad aquí. Sí, 2 horas y media, casi 3, depende. Joel, bueno, les presento a Joel. Joel es la persona de la que les he estado hablando. Y tengo varias teorías desarrolladas, Joel, que le quiero preguntar antes de todo. A ver, dime. Lo primero, dejó la ciudad y se vino al bosque, ¿es real? Sí, 100% real. Empecé viviendo aquí en Carpa. ¿En serio? Carpa, sí. Aquí antes de tener nada de esto, empecé viviendo aquí en Carpa. Esto es lo que me contó que construyó a mano. Esto he ido construyendo, sacando piedras por 3 años de derrumbes, y de los derrumbes que están en la vía he ido sacando toda esta piedra y construyendo con bambú también para no talar nada de árboles. ¡Dios! Ajá. Y lo segundo, a ver si mi teoría era correcta, le rompieron el corazón. No, Ese ya no se rompe a este punto. simplemente se hartó de la gente ya y se vino para acá. No es hartarse de la gente, es la vida, tiene que tener otro significado, ¿sabes? Tiene que tener otro significado la vida, más que el solo trabajar diariamente. Yo quiero aportar algo más y por eso decidí esta vida. Va a estar interesante este video, amigos. Bichos, si a diferencia de Joel, ustedes no viven internados en el bosque, tengo que recomendarles al patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del planeta. Si ustedes en su vida diaria tienen que conectarse a redes públicas, a una red en una cafetería, en un Starbucks, en un aeropuerto, corre peligro de que un hacker, una persona malintencionada, le saque sus datos. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic se crea una burbuja de seguridad en la red que lo protege. Y además, si ustedes usan plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, muchas veces en Latinoamérica todo está bloqueado, el mejor contenido no se puede ver. Entonces con un solo clic ustedes se cambian a Estados Unidos o a Canadá y se desbloquea la mejor biblioteca de contenido. También sirve para cazar ofertas en otros países. Así que ya lo saben, les dejo un precio súper especial en el link aquí abajo en la descripción y además 4 meses extra de Surfshark para que lo aprovechen. Vean esta escena, amigos. Tengo colibríes parados en mi mano, sacándole la sucarosa, creo que es, a las plantas. Vean esta belleza. De hecho, este lugar, que toda esta región de bosque se le llama el Chocó, es súper especial para venir a ver aves. Y Ecuador en general es como el 3er o 4er mejor lugar del mundo para ver aves. Tiene más de 1700 especies, me parece. Vean este, por cierto, perdón. Es como que si fuera un colibrí mezclado con quetzal. Tiene una cola larguísima. Es endémico de este bosque del Chocó también. Sí, exacto. Este de aquí también es coronita púrpura, es endémico. Y algo interesante, los colibríes tienen su lengua, se enrolla alrededor del cráneo.
¿En serio? Exacto. Y cuando sale la lengua, se divide en dos. La lengua es bífida y eso les ayuda a que ellos puedan tomar el néctar. Vamos a ver si logramos agarrar a algún colibrí porque se mueven demasiado rápido. Es una ave bien interesante porque es la única en el mundo que puede volar hacia atrás. El movimiento de las alas, hay algunos que llegan a moverlas hasta 120 veces en un segundo. Para lograr eso, el ritmo cardíaco es de hasta 1000 pulsaciones por minuto. Más de 1000. Es una ave impresionante. Resulta que Joel hace cerveza artesanal aquí en el bosque. Entonces, qué buena manera de empezar, de arrancar. Suavecita, poquito gas, deliciosa. Está sonando a lo lejos un ave que cuesta mucho ver, que es el quetzal. Entonces vean el truco. Joel anda un parlante y reproduce el sonido. Con una aplicación, si es que quieren descargarse en su teléfono, se llama Merlin. Y ahí por región en el mundo puedes descargarte las aves que hay dependiendo de la región. ¿Y él viene a qué? ¿Como a parearse o a pelear más bien, a luchar por territorio? Buena pregunta, no sé. Yo estoy aprendiendo todavía, te soy honesto. Estoy aprendiendo. Todo lo que usted me ha contado y sabe, lo ha aprendido en estos años aquí en el bosque. Sí, solo haciendo, sí. Solo aprendiendo, viendo. Okay. Ajá. Pura experiencia. Sí, a veces cometo estupideces cogiendo serpientes que no debería, o insectos que no debería, pero así se va aprendiendo. No recomiendo que hagan eso. No lo recomendamos en casa. No hagan eso. Pero así voy aprendiendo. Bueno, fui cogiendo serpientes también, cambiando un poquito el tema de tarántulas. Desde que tengo 5 años voy haciendo esto, así que para mí amo estos animales. Amo esto. Sí, no, ya se trae de nacimiento, yo creo. Yo igual, a mí me gustaban mucho las iguanas. Ahora sigo cocodrilos y cosas así. Pero desde que me mordió una iguana cuando estaba pequeño, les tengo miedo. Esa es mi triste historia, amigos. Empecé viviendo en carpa cuando eso todavía no había. Mi carpa estaba más o menos acá y no había nada de este techo, era solo plásticos. Así es como empecé viviendo aquí, ¿no? ¿Nunca le dijeron, qué sé yo, lo que pasa, familiares o así, que usted estaba loco? O sea, me han dicho sí que tal vez que estoy loco, pero no importa, está bien. Prefiero la locura a ser cuerdo. Ahora sí, Joel, ¿cómo fue que pasó de venir a dormir en una carpa en el bosque? Que quiero entender cómo sobrevivía. O sea, porque eso es lo primero que yo me pregunto. Si yo me voy al bosque en una tienda, ¿cómo sobrevivo? O sea, ¿cómo se bañaba? ¿Cómo cocinaba? Ya, verás, bueno, cuando empecé aquí... ¿Era aquí? No. Todo empezó más arriba. Ya les voy a enseñar. Está ahorita abandonada esa parte. Mi idea era hacer primero una cabaña solo en 2 columnas de hormigón. Y bueno, mientras fundíamos esta cabaña, el cemento para esta cabaña, cocinábamos, tenía una parrilla pequeña y hacíamos al fuego todo. Todo era solamente el fuego. Pero ya cuando empecé eso todavía no vivía aquí. Sí vivía en el pueblo, a 35 minutos de aquí. Ahora cuando empecé a vivir acá, sí ya empecé a cocinar aquí, pero no tenía agua caliente, simplemente una manguera que venía de la vertiente arriba y con agua fría, pero no es tan fría, rica el agua aquí, pero igual me bañaba con el agua de la vertiente, solo bajaba con una manguera y pues cocinando en una cocineta también poco a poco fui construyendo esto. Ahora, conozcamos la obra de Joel. ¿Cuántos años duró haciendo esto? 3 años. 3 años. 3 años sacando piedra. Dormía en carpa, construía y así sucesivamente. Exacto, sí. Esto nos cuenta, lo hizo sin diseño, sin ningún dibujo, simplemente como se le fue ocurriendo. Exacto, sí fue la cosa. 120 toneladas de piedra es la base. En la base, sí. De aquí para abajo hay 120 toneladas. Ya les explico exactamente desde dónde, pero toda esta piedra es sacado. Esta sí fue sacada del río para hacer todas las gradas. Hay imperfecciones, no todo es perfecto en ciertas alturas, ¿no? Pero es bastante exacto, digamos, ¿no? Y todos los muros son hechos con piedra. Esto es bambú. Este es de bambú gigante. Es extremadamente fuerte. No, yo nunca había visto un bambú tan grueso en mi vida. Este es bambú gigante. Cada una de estas patas puede aguantar más de 2.500 libras. Un carro. Es un acero del futuro. Es un acero orgánico, natural, que puedes hacer locuras. Tuvimos que hacer una leve pausa para recargar biela. Aquí no se le dice birra, se le dice biela. Se puede decir ir a embielarse. Chuta, no sé. No, pero bueno, podría ser. Tal vez nos embielemos hoy. O sea, lo más impresionante, al menos de entrada que yo veo, todo lo que estamos viendo, incluso toda esa parte de aquí, las mesas, el barcito, el baño, todo es sacado de esta misma reserva. Casi, o sea, no de esta reserva, también de la vía. La piedra es de los derrumbes que hay en la vía, de ahí es sacado. Pero o sea, son cosas sin costo, por decirlo así. En teoría sí es sin costo, pero la mano de obra... Claro, no, claro. No, eso ha sido un trabajazo enorme, sacar la piedra. Pero prefiero
prefiero usar materiales de la zona. Para mi modo de ver es más sustentable. Prefiero usar de esa manera y he intentado reducir el uso de plásticos también y usar materiales que tengan más vida. El bambú tiene vida, la piedra tiene vida. Son materiales vivos que tienen su energía, ¿no? A la final, las personas de la ciudad están tan en contacto con materiales plásticos. Si tú te pones a pensar cuántas veces tú tocas plástico en el día, te vas a dar cuenta que más bien casi no tocas nada de materiales orgánicos. Tú vas a tu mesa, que generalmente son hechos con materiales plásticas, las mesas, los lavamanos, las cortinas, las telas, y casi todo esto son materiales sintéticos, inorgánicos. Y mi idea es el poder darles a las personas que visitan este lugar un contacto no solo visual, sino que tú tocas, lo que tú sientes, lo que está alrededor tuyo, son materiales que son de la zona, que tienen una energía diferente. Y el agua que sale de aquí es agua de vertiente. Uy, Dios guarde un baño aquí. Este es agua que tú puedes tomar. No hay ni agricultura ni ganadería pura en ninguna parte en mi reserva, más que solo media hectárea de cultivos orgánicos. Esta es agua limpia que la puedes tomar. ¿Cómo fue que lo abrió? Ah, aquí. Sí, creí que había tocado la cabeza y salió agua. La cosa es romper esquemas también, ¿no? Porque la típica cosa, el concepto en arquitectura es me van a criticar por esto y está bien, no me importa. Claro, de eso se trata, sí, critiquen por favor. Es que las puertas, las ventanas tienen que tener un tamaño, una dimensión y bueno, pues yo he hecho este lugar sin importarme eso, sin saber eso. Por ejemplo, miren las puertas, esto es el baño, mira. No, también. Dos puertas para la entrada del baño. No, sí, si algún arquitecto quisiera criticar la obra, puede regalarle un diseño. Claro, en vez de criticarlo, regálele un diseño. Vengan a construir conmigo. Claro, de eso se trata, escribir es muy fácil. Por aquí es el trono, entonces, aquí es donde hasta el urinario es guapo, mira. Sí. Es con piedra. Aquí es donde se hacen los depósitos, amigos. Ese es el urinario, mira, es con piedra. No, sí, tienes razón, la puerta es enorme. Sí, es grandísima la puerta, ¿no ves? Parece una entrada a un castillo. Literal siente que va a entrar al trono. Esto fue lo primero que construyó Joel, pues obviamente, ¿verdad? Para dejar la carpa y pasar aquí. Para vivir sí, pero lo primero de construcción fue la cervecería. Ah, bueno. Eso primerito. Primero lo primero. Primero la cervecería, viviendo en carpa aquí, con la cervecería cubierta con plásticos. Esto que vamos a ver ahora, podría decir la joya de la corona, Joel. Verás, mi idea era hacerme una cabaña en la parte de arriba y yo vivir ahí. Pero me empecé a dar cuenta que necesito plata para conservar. Claro, porque es caro conservar. Es caro conservar. Necesitas algo de ingresos y, o sea, la gente tiene esta fantasía de que, ok, me compro una finca y conservo bosque y vivo feliz y contento, pero también necesitas plata. Mucho, aquí le dicen kushki. Kushki, el Kushki. No sabía que así le dicen en Ecuador. Joel, pero ¿qué hizo usted aquí? Por Dios. Amigos, esto pero ni en Bali me encontré yo algo de este nivel. Vean qué espectacular. Y algo importante es que a pesar de que antes les decía que los materiales pues no tienen costo, normalmente construir con estos materiales es más caro por la mano de obra, que es lo que decía Joel. Sí, el usar materiales no convencionales de construcción requiere mucho más tiempo, detalle y aprendizaje del material en sí y también del lugar donde estás construyendo. El piso, como les decía, es de madera que no corté. Mira, el techo está hecho de más de 140 tiras de bambú, mira. Para hacer este techo y el de la cervecería hay más o menos 120,000 clavos. Amigos, me parece espectacular esto, totalmente abierto, se escucha todo el bosque. Lo único que hay de vidrio aquí es este espejo que es hecho con tiras de bambú, mira, en forma de gota de agua. Todo esto de aquí es el baño, esta de aquí es la ducha. Mira a tu derecha, ¿qué forma ves en esa piedra de acá? Aquí. ¿Qué piedra? Mira esta piedra grande acá al frente tuyo. Ah, hay un corazón. Todo esto es piedra. Eso es piedra. Tallado por usted. Hecho, bueno, también hubieron personas que me ayudaron con esto. Había un par de chicos que me ayudaron y hicieron un trabajazo. Joel, ¿cuánto tiempo le llevó a usted hacer una cabaña como esta? Solo la piedra fueron 3 meses. Entre sacar, cortar, pulir, dar la forma, fue 3 meses de trabajo solo para la piedra del baño. El lavamanos también es hecho aquí. Mira, este lavamanos no es pintado. Es hecho aquí también. Esas son las vetas naturales. Esta madera bajó de un derrumbe y se le dio esta forma para poner las toallas. Yo considero un lujo el poder dormir en un lugar tranquilo. Aquí no hay ni una puerta ni una ventana y considero un lujo esta tranquilidad, esa paz
que puedes tener, ¿no? Considero un lujo el poder usar materiales orgánicos. No el material que alguien más me dio y me dice esto es caro, sino el que yo pueda usar materiales de la naturaleza misma para construir. Eso es lo que yo considero un lujo de verdad. Estábamos almorzando tranquilamente cuando de repente llega Joel con un aperitivo, chontacuro. Vean qué belleza. Estos ya los anduvimos probando por aquí en Ecuador, los probamos a la parrilla. Me parece que los comimos vivos en Papúa, pero así tipo gourmet nunca los he probado. Bueno, solo tienen sal, verás. Es solamente sal y a la plancha. Sal y a la plancha. Es realmente una carne exquisita. Esto, el sabor es exquisito. Por lo menos para mí lo es y para muchas personas también. Y ahorita tienes el chontacuro con un limonchelo hecho aquí con limones orgánicos de Chocó que hacemos aquí mismo. Yo no sabía que el chontacuro, este gusano de La Palma, es tan caro. Me cuenta Joel que puede llegar a valer hasta $25 la libra, casi medio kilo, más caro que la carne de Angus. A ver qué tal. Como que lo de adentro tiene un sabor extraño, como algo viejo, pero la pielcita de afuera sabe deliciosa. Vamos a dejarlo por aquí. Chelo del Chocó andino. Uy, rico, pero lo pone a uno a hablar en tarahumara. No sabía que era un shot. Puta, qué rico, Joel, ¿qué animales se ha topado usted aquí? ¿Qué animales se ha encontrado en la reserva? Bueno, hay animales que son los típicos que se encuentran en estos bosques nublados. El coatí, que le dicen también anda solo. Cuchucho también le conocen, ¿no? Ese es el pisote. Otro de esos es el cabeza de mate. Es otro mamífero. Le dicen, el nombre científico es Eira bárbara. ¿Ya? Y es un hurón. Como un hurón. Es un hurón grande. Porque yo estuve leyendo que hay incluso algunas especies muy endémicas de aquí y que incluso se han visto osos de anteojos, pumas. Sí, bueno, aquí hay pumas. Sí, es tierra de pumas aquí. Ahí estás escuchando el quetzal está cantando acá. Están en estado vulnerable aquí en Ecuador los pumas, pero sí hay pumas aquí. Esta es tierra de pumas, hay tigrillos, ocelotes, saínos, los saínos cerdos salvajes, ¿no? Aquí de monte. Venados también, hay una especie de venado pequeño, sí, pero la gente les caza, les mata a estos animalitos y bueno, eso es también otro problema grande. Ojalá... ¿Y por qué? ¿Para comer? Comida, sí, comida. A veces hasta solo para darles de comer a los perros. Van, cazan, para ellos también, pero para darles de comer a los perros de cacería, según lo que he escuchado acá también. Hay una rana que es transparente, ¿verdad? Bueno, hay algunas especies de la rana de cristal. Y es verdad que se les ve hasta el corazón. Sí, puedes ver toda la parte de adentro. Todos sus órganos puedes verles. Es una piel extremadamente especial. No sé cómo será la piel, pero es transparente. Es como que tuviera un cristal aquí, por eso es rana de cristal, ¿no? Porque tú puedes ver todo aquí. Toda la parte interna de los órganos de la rana tú le puedes ver. Y hay una especie que recién hace unos años fue descubierta. Justamente esta rana de cristal Mashpi le dicen. Ajá. Es algo súper interesante. Es una locura. En estos bosques seguramente hay tantas especies que ni siquiera son descubiertas todavía. Sí. O que están muchas o no son descubiertas o están en peligro de extinción o en estado vulnerable. O las desaparecieron antes de que las descubrieran. Estos bosques tal vez albergaban vida que ni siquiera sabemos que había antes. Desgraciadamente ya han desaparecido muchas especies, ni siquiera sabemos qué desapareció, ¿no? Es una pena. Gran parte de lo que se usa aquí para cocinar es cosechado aquí mismo. Hay un invernadero donde tienen todo tipo de plantas y además lo más interesante está aquí en lo oscuro. Tenemos hongos ostras. Hongos ostras, eso nunca lo había escuchado. Venga, son comestibles. Pasen adelante. Huele raro, a hongo, me imagino. Esto blanco que tú ves aquí es el micelio, de los hongos que está ya empezando a crecer, a popular, llenar toda esta bolsita. Entonces, el rato que empiezan a salir bolitas aquí, este ya mismo está listo, le quitamos esto y empiezan a salir los hongos acá. Y esos son hongos comestibles. Hongos comestibles, exactamente. ¿Y qué se hace? ¿Como sopa o se come? Lo que tú quieras. Puedes hacer salteados, puedes hacer pastas, puedes hacer encurtidos, sopas también, puedes hacerles fritos. Como tú quieras puedes prepararlo. Estos hongos ostras son una maravilla esto de aquí. Y generalmente se cree que el hongo es la planta, pero la planta no es el hongo. La planta es el micelio. El hongo es el fruto y es algo que no necesitas mucho espacio. Bueno, aquí están poquitos, pero hemos hecho hasta 120 funditas de estos hongos acá. Y más o menos nos produce un hongo 120 hongos ostras cada mes más o menos. Y se puede vender, se puede hacer un negocio con este hongo. Claro, si es que tú quieres puedes venderlos frescos o hechos encurtidos también. ¿Cuánto vale la libra, por ejemplo? Creo que aquí en Ecuador más o menos se vende a $7 la libra más o menos. Entonces, $7 la libra. es algo totalmente sostenible.
increíble esto de aquí. ¿Cuántos árboles has sembrado ya? Bueno, no es mucho. Yo sé que hay mucha gente que ha sembrado muchos más, pero con todo lo que uno tiene que hacer es que ya quisiera sembrar más árboles, ¿no? Pero ahorita tengo más o menos unos 500 cedros rosados o tropicales, que es una especie que, según entiendo, está en estado vulnerable aquí en Ecuador. Es prohibido talar cedros aquí en Ecuador. Tenemos es la Magnolia mashpi. Es una especie que hace no mucho creo que fue descubierta y es, me parece que es endémica de aquí del Chocó. La vas a sembrar tú, para que dejes una huella, Viri. Gracias. Me acaba de hacer pensar que en los últimos 10 años o más yo no he sembrado ni una. Me siento demasiado mal como ser humano. Pero qué dicha que vine. Debería de ser algo masivo para que sembremos árboles. ¿Qué dicen? Díganme ustedes. Verás, aquí era casi todo a potreros. Todo esto. Casi todo era potreros. Bueno, no, casi todo. Un 40% de esta finca era potreros. A ver, te voy a enseñar una cosa, verás. Parte de aprender esto es, primero, no queremos dejar plásticos en un lugar donde no había plásticos. Ya empezamos mal. Pero así se aprende, verás. Yo también he aprendido de otras personas. Yo comparto lo que yo sé contigo. No es gran cosa, pero bueno. Vamos a quitar el plástico este de acá. Está un poquito seca. Teníamos que haberle regado un poco más, pero bueno, es hora de que ella vaya libre también, ¿no? Le rompemos un poquito la parte de abajo y no queremos hacerle muy profundo tampoco para que no se vaya llenando de agua. A pesar de que ellas necesitan agua, vamos a romper un poquito, rómpele un poquito. Eso, solo no mucho. Perfecto. Ahora sí, la tierrita que estaba acá alrededor, anda amontonándole para acá. ¿Sí? Y vamos hundiendo esto un poquito. Que quede bien sellado. Y ahí está. Ahí está mi magnolia ya. Ahí está tu Magnolia mashpi. Esta es una planta que, por cierto, usan para hacer perfumes de alta gama en Francia, ¿verdad? Sí, sintetizaron en realidad los compuestos de esta planta, porque no es que hay suficientes árboles para poder hacer un perfume de esta planta, pero sintetizaron compuestos de esta planta Para dar con ese aroma. para dar con ese aroma que debe ser muy particular. No sé cómo será. Nos vamos a dar cuenta. Tal vez no, porque son árboles que, según entiendo, demoran décadas en crecer. Tú no siembras para que tú veas, tú siembras siempre para generaciones futuras. Esa es la idea. Si no sembramos ahora, nuestras generaciones nunca van a ver estos árboles. Qué profundo. Sembrar entonces es dejar de pensar en uno, de cierta manera. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Gracias a Joel por recibirnos en su hogar, el bosque, y la casa hecha con bambú. Yo creí que me iba a encontrar un hombre despechado que por amor se fue al bosque. De verdad, esa era la teoría que yo tenía, pero no, nos encontramos un tipazo, súper recomendado. Les dejo el contacto de Joel en la descripción también. Si quieren venir, Joel los lleva a ver pájaros, los lleva a ver mamíferos y tal vez hasta se los coma un puma. No, también puede ser. Eso no pasa. No se garantiza nada. Así que ahí está el contacto. Gracias, Joel. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy conoció al hombre del bosque.